Revelado. 3 alimentos sorprendentes que jamás deberías mezclar con los increíbles arándanos. Lourdes sintió un escalofrío recorriendo su espalda al leer ese titular en un periódico que un cliente descuidadamente dejó en su tienda. A esa hora de la mañana, con los estantes repletos de productos y la risa de sus hijos sonando en el fondo, la noticia, aunque superficial, encendió una chispa de inseguridad en su interior. Su amor por los arándanos, ese fruto que había traído a su pequeño pueblo costero, siempre había sido motivo de risas y murmullos a sus espaldas. Ahora, escuchar que un chef famoso, con cuya opinión muchos de sus vecinos idolatraban, cuestionaba su decisión, era como una puñalada. Mientras servía un café, sus pensamientos se desbordaban. ¿Acaso estaba haciendo todo mal?, cuestionaba, sintiendo como un nudo se formaba en su estómago. Su abuela siempre le decía que no se debía temer a experimentar, pero los ecos de la crítica resonaban con fuerza. Los murmullos en la tienda se intensificaban. La gente se preguntaba cómo alguien tan normal podía atreverse a usar un ingrediente tan poco convencional. Esa presión se hizo más pesada. El día continuó, pero su mente no podía dejar de pensar en el dilema: seguir con su propuesta innovadora o sucumbir a la conformidad de lo que su comunidad consideraba correcto. Lourdes se sentía atrapada entre su deseo de ofrecer algo nuevo y la necesidad de ser aceptada. Su mente giraba en un torbellino de angustia. ¿Y si nadie probaba mis platillos? ¿Y si decepcionaba a mis hijos? Las preguntas arremetían como olas, golpeando su confianza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los clientes acomodaban sus compras, Lourdes examinó los ingredientes en su tienda. ¿Por qué no podrían entender que los arándanos también tienen su lugar en nuestro borde del mar? La angustia creció como la marea alta. La mirada de sus hijos la sostenía, inocente y llena de esperanza, pero la presión era innegable. La tradición pesaba como una losa sobre su pecho. La lucha por lo nuevo versus lo conocido la consumía. Debía correr el riesgo de ser vista como una simple exagerada o apostarle a su pasión. Con cada plato que probaba en su imaginación, sentía la adrenalina mezclada con el miedo. ¿Sería capaz de lograr lo imposible? Y mientras esos pensamientos la invadían, en su corazón sabía que su abuela había creído en ella, que el amor en la cocina podía crear magia, pero esa certeza se diluía entre las dudas. El dilema era claro y abrumador: invertir días y noches en un sueño que podría ser rechazado o permanecer segura en la aprobación de su entorno. En ese momento, Lourdes supo que no había marcha atrás. La tinta de su historia no había terminado de escribirse, y la siguiente página estaba por revelarse, pero enfrentando una tempestad de incertidumbre, el futuro de su sueño culinario se mantenía en un delicado equilibrio. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos que variaban entre el naranja y el púrpura, mientras Lourdes cerraba la tienda. Se quedó un momento mirando la decoración de arándanos que había colgado con tanto cariño en las paredes, cada fruto un símbolo de su esfuerzo y creatividad. Sin embargo, en lugar de alegría, el peso de la incertidumbre le oprimía el pecho. Sabía que debía tomar una decisión. Aquella noche, mientras sus hijos se sumían en el sueño, Lourdes se sentó en la mesa de la cocina, rodeada de notas y recetas. Con el bolígrafo en mano, comenzó a escribir, pero las palabras se negaban a fluir. ¿Qué debería hacer?, se preguntaba, sus pensamientos girando alrededor de la idea de los arándanos como el hilo conductor de su sueño, un sueño que podría ser su mayor logro o un total fracaso. El aroma a especias de la despensa, su refugio personal, la inspiró. Su abuela siempre le decía que al cocinar se debía introducir amor y creatividad, pero en este momento, todo lo que sentía era la presión de la crítica y el miedo al rechazo. Recordó cómo su abuela había enfrentado las adversidades con valentía y cómo, a pesar de la desaprobación, nunca dejó de intentar nuevas combinaciones para realzar los sabores de la localidad. Con ese recuerdo, la luz de una idea comenzó a tomar forma. Decidida a probar una nueva receta, Lourdes se levantó rápidamente y se dirigió a la cocina. Los arándanos, esta vez, servirían como base para algo más que un simple platillo,
Quería crear un plato que fusionara tradición y modernidad, un plato que pudiera desafiar las expectativas y hacer que la gente reconsiderara su visión sobre el fruto. Con las manos manchadas de harina y azúcar, se sumergió en su propia reinvención. Mientras las combinaciones de sabores saturaban el aire, su confianza comenzaba a renacer. Fue entonces que decidió no conformarse con lo que siempre había hecho. Se enviaría un mensaje claro a su comunidad: el cambio no es suficiente, se necesita valentía para redefinir lo que significa la tradición. Si no daba el arriesgado paso, siempre quedaría atada al miedo que la había mantenido cautiva. La noche avanzaba, y con cada mezcla y cada prueba, las dudas iban desapareciendo, sustituidas por una chispa de determinación. Pensaba en cómo las críticas podían haberla hecho dudar, pero también podrían convertirse en combustible para su cocina. Su mantra ahora era claro: no definas lo que no has probado. Se sintió empoderada al pensar que, si era capaz de influir en el paladar de su comunidad, podría regresar al camino que siempre deseó seguir. Los amaneceres traen nuevas oportunidades, y Lourdes sabía que al día siguiente debía presentar su nueva receta a su familia para que fueran los primeros en experimentar lo que había creado. El temor se había transformado en esperanza palpable, colmándose de un deseo ardiente de desafiar lo convencional. Sin embargo, justo cuando sentía que había encontrado su camino, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era de un crítico culinario de renombre, conocido por ser feroz y directo. Quiero probar esos platos que has mencionado. Estoy intrigado por tu enfoque con los arándanos. ¿Podríamos concertar una reunión? El corazón de Lourdes se detuvo por un instante. ¿Era este el momento de su vida, o simplemente más presión sobre sus hombros? Mientras la emoción se mezclaba con la ansiedad, la balanza nuevamente se desequilibraba, y Lourdes sabía que ese encuentro podría cambiar su destino. El momento de la verdad se acerca, pensó, sabiendo que enfrentar este reto implicaría un riesgo mayor del que jamás había considerado. ¿Qué decisiones estaba dispuesta a tomar para demostrar que los arándanos tenían un lugar especial en su cocina? La mañana llegó abruptamente, llena de expectativas que pulsaban dentro de Lourdes. No había podido dormir bien, presa de nervios y de una inspiración renovada. Su mente zumbaba con cada idea que la invadía, cada una más audaz que la anterior. Se planteó crear un plato que no solo fuera delicioso, sino que también contara una historia, brindando a los arándanos un protagonismo sin precedentes. Con cada pensamiento, el temor se transformaba en una motivación que ardía con fuerza. Mientras preparaba el desayuno para sus hijos, el aroma del café la rodeaba como un abrazo cálido. En su mente se debatía la idea de presentar su receta no solo como un simple platillo, sino como un símbolo de renacimiento personal y profesional. La familia se sentó a la mesa, ajena al torbellino emocional que Lourdes atravesaba. Sirviendo las tostadas, decidió que en ese momento, no solo compartía un alimento, sino una parte de sí misma. Después de la rutina matutina, llevó a sus hijos a la escuela, y cada paso hacia la entrada fue un recordatorio de su audaz decisión. Condujo a su tienda con un torrente de pensamientos sobre la reunión que se avecinaba. La incertidumbre la invadía, pero a medida que se acercaba al negocio, la resolución reemplazaba el nerviosismo. Aún no sabía cómo manejar los comentarios de ese crítico, pero hubo algo en los desafíos que la llenaba de vigor. Al llegar a la tienda, la vista de los arándanos frescos en la nevera reforzó su determinación. Llenó la mesa de trabajo con ingredientes frescos, inventando mentalmente combinaciones que fusionarían lo familiar con lo inesperado. Al mezclar texturas y sabores, se dio cuenta de que había una parte de ella que había permanecido dormida durante años. Esa creatividad que había heredado de su abuela empezaba a fluir como nunca antes. Cuando el reloj marcó el tiempo y la ansiedad se convirtió en impaciencia, Lourdes decidió confirmar la cita con el crítico. Ajustó la parte de su mente que temía la confrontación y se enfocó en su propósito: presentar su arte culinario. Escribió un mensaje conciso, con claridad sobre su intención de desafiar los límites. Presionó enviar y sintió la adrenalina recorrer su cuerpo como si hubiera dado un salto hacia lo desconocido. El tiempo avanzaba mientras se sumía en los preparativos del plato. Cada ingrediente que añadía era un paso hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Sin embargo, algo en su interior la mantenía inquieta. No era solo la reunión lo que la aterraba, sino la posibilidad de fracasar, la voz interna que surgía, recordándole todos los momentos de duda que había vivido. Si el crítico no apreciaba su creación, ¿qué significaría eso para ella? La tarde llegó rápidamente. Lourdes miró el reloj, sintiendo que las manecillas avanzaban en su contra.
Justo cuando la ansiedad comenzaba a tomar control, recibió otra notificación en su teléfono. Era un mensaje del crítico. He estado pensando en lo que me propusiste. ¿Tienes idea de qué otras combinaciones con arándanos has considerado? Aquellas palabras resonaban en su mente y también traían una presión mayor. El desafío se intensificaba. No solo debía presentar una receta, sino demostrar que su visión era válida. Los arándanos iban más allá de un simple ingrediente, eran su símbolo de resiliencia. Y así, mientras comenzaba a organizar sus pensamientos y conceptos, se dio cuenta de que no solo se trataba de la cocina, sino también de su vida. Tenía que demostrar que había realmente trascendido las limitaciones que ella misma se había impuesto. El sonido del timbre de la puerta la sacó de sus cavilaciones. Era el crítico, de pie frente a ella con un aire de curiosidad. La balanza del destino pendía entre sus manos. ¿Sería capaz de superar la prueba que se había propuesto? Mientras se preparaba para recibir a su visitante, sintió que una parte de su historia estaba a punto de ser revelada, y la pregunta que resonaba en su mente era si estaba lista para enfrentarse a la crucial confrontación. ¿Qué cambiaría su vida? ¿Podría sostener la verdad de su pasión y demostrar que su mezcla no solo era viable, sino esencial? El crítico entró en la tienda, sus ojos escaneando el espacio con una meticulosidad casi inquietante. Lourdes sintió un escalofrío recorrer su espalda, estaba a punto de exponerse, de abrir su alma a un juicio que podía validar o destruir sus esfuerzos. Sin embargo, había algo diferente en su enfoque esta vez. No era solo una búsqueda de aprobación, sino una oportunidad para compartir su historia, para conectar la comida con la vida. Hola, soy el crítico, dijo él, extendiendo su mano con una confianza que la incomodó ligeramente. Estoy interesado en saber más sobre este proyecto que mencionaste. Mientras Lourdes le devolvía el apretón de manos, sintió que sus nervios se transformaban en una especie de lava hirviente de determinación. Este era el momento porque, después de años de dudas, había encontrado un modo de canalizar su pasión de una forma auténtica. No solo iba a presentar una receta, sino que iba a entregarle una parte de su identidad. Gracias por venir, respondió Lourdes, recuperando la compostura. Estoy lista para que pruebes lo que he preparado. Lourdes llevó al crítico a la cocina, donde los ingredientes estaban aún frescos, la luz del día iluminaba los arándanos que parecían brillar a medida que los organizaba en la mesa. Sabía que no debía esconder su genuina pasión, se trataba de un viaje personal que merecía ser compartido, y ella tenía la intención de hacerlo. Mientras comenzaba a trabajar, comentó sobre la historia familiar que cada ingrediente llevaba consigo, como la tradición de su abuela la había influido profundamente. El crítico escuchaba con atención, aunque Lourdes notó una leve expresión de escepticismo en su rostro. Sin embargo, eso le impulsó aún más, su historia necesitaba ser contada y emocionaba a la vez que cocinaba. ¿Por qué arándanos?, preguntó el crítico, parpadeando con curiosidad. Puede que no sean un ingrediente sorprendente. Aquella pregunta la llevó a un rayo de revelación. Mientras batía la mezcla, Lourdes recordó cómo los arándanos siempre habían formado parte de su vida. Cada verano se llenaban de frescura y dulzura, un símbolo de la simplicidad y la abundancia de su infancia. De repente, las palabras fluyeron libremente. Los arándanos son una metáfora de mi vida, dijo, su voz resonando más segura que nunca. Han estado allí en mis momentos más oscuros y en los más brillantes, y los veo como un símbolo de superación. Mientras la mezcla se cocinaba, Lourdes mantuvo una conversación sincera, demostrando no solo su pasión por la cocina, sino también su evolución personal. Habló sobre sus temores y sus triunfos, cómo había renunciado a satisfacer las expectativas de otros, y les había dado la espalda a sus propias inseguridades. El crítico parecía estar degustando no solo los sabores, sino también el relato que Lourdes tejía. A medida que los minutos pasaban, Lourdes se dio cuenta de que había dejado de lado el miedo al juicio por completo. En su lugar, había emergido una mujer decidida a demostrar su valía no solo como chef, sino como narradora de su propia vida. Sin embargo, mientras servía el plato final, un nuevo pensamiento la asaltó. ¿Realmente estaba lista para compartir toda su historia? El crítico estaba absorbiendo cada palabra, y la pregunta que se formó en su mente era si él entendería la profundidad de su conexión con los arándanos. El crítico tomó el primer bocado, sus ojos se ampliaron y su expresión cambió de duda a sorpresa. Lourdes contuvo el aliento. ¿Iba a ser este el momento que transformara su carrera? Pero, antes de que ella pudiera anticipar una reacción, él solo la miró intensamente.
¿Y si te digo que existe algo que puedes incorporar para hacerlo aún más impactante? Preguntó, y en su voz había un matiz de desafío que la puso alerta. Así que, en este instante, Lourdes se enfrentaba a un nuevo reto. La pregunta que resonaba en ella era si podría adaptarse aún más, si su historia podría crecer y evolucionar junto a la crítica que había invocado. Estaba preparada para un nuevo nivel de vulnerabilidad e innovación, o este desafío sería un obstáculo más en su camino. Lourdes sintió como el aire de la cocina se volvió denso, como si cada ingrediente en la mesa empezara a cobrar vida, listo para entrar en una danza de sabores. La mirada del crítico le recordaba que ya no estaba en un rincón de su mundo, protegida por sus recetas y anhelos, ahora estaba en el escenario, a la vista de un juicio que podría redimir o condenar sus esfuerzos. Aquel desafío, lejos de paralizarla, empezó a brotar un fuego interior, una voluntad de demostrar que su cocina, su historia, poseía una esencia única que merecía ser resaltada. Su mente se apresuró a pensar en lo que podía agregar, cuál era ese ingrediente secreto que transformaría su creación, no solo en un plato insuperable, sino en una experiencia extraordinaria. Mientras el crítico probaba más, Lourdes se obligó a contener cualquier impulso de autocrítica. Comenzó a visualizar cada componente del plato, preguntándose si el próximo paso debía ser audaz o sutil. Sin embargo, en medio de sus pensamientos, una voz interna le susurró que, por primera vez, tenía que ser completamente transparente. No solo como cocinera, sino como persona. Con esta revelación en mente, Lourdes decidió abrirse más. Se inclinó hacia el crítico y dijo, ¿sabes? La cocina no es solo sobre mezclar sabores. Es un acto de valentía, de compartir. Cada plato que creo es un eco de mis experiencias, mis caídas, mis triunfos. Puedo preguntarte a ti, como crítico, ¿cuáles son tus recuerdos más significativos ligados a la comida? La pregunta flotó entre ellos, y Lourdes observó su rostro, buscando aquellas respuestas que pudieran conectar su mundo al del crítico. Las relaciones con los sabores parecían un hilo conductor que podía unir ambos mundos, al menos eso esperaba. En su interior, el deseo de aprender y crecer se tornó más palpable, empujándola a pensar en su propio viaje. Mientras el crítico comenzaba a compartir, Lourdes aprovechó la oportunidad para gestar sus propias ideas. Las palabras que él empleaba como referencia para su propia historia le despertaron un nuevo enfoque. No solo sería una narradora, sino que se convertiría en una investigadora de sus propios sentimientos y experiencias. Decidió que había llegado el momento de enriquecer su plato con un ingrediente que encapsulara aún más su travesía personal. Recordó la miel que su abuela solía recolectar y de cómo cada gota concentraba la dulzura del verano y el sudor del esfuerzo. ¿No era acaso un símbolo perfecto de perseverancia y dedicación? Con cada pensamiento que fluyó en su mente, Lourdes se dio cuenta de que se trataba de la identidad de las cosas. Su cocina no solo debía ser un reflejo de la técnica, sino una narrativa que contara su verdad más profunda. Y así, entre la mezcla de arándanos y la nostalgia, comenzó a elaborar una nueva versión del plato, una que combinaría sus raíces con un baño de miel, cada bocado representando un pequeño homenaje a su abuela y su valor. Justo cuando Lourdes empezó a mezclar los nuevos ingredientes, sintió que su corazón latía con fuerza, y su mente se llenó de posibilidades. No solo estaba creando un plato, estaba creando una pieza del alma que podía hacer vibrar a quien lo probara. Cuando el crítico la miró nuevamente, había un destello de interés genuino en sus ojos. En ese instante, Lourdes se dio cuenta de que nada de lo que había aprendido había sido en vano. La verdadera crecimiento personal venía de abrazar la vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo, la incomodidad de mostrarse completamente expuesta la seguía acechando. Con la nueva mezcla en la sartén y su corazón en la mano, Lourdes sabía que este próximo paso podría ser el más decisivo de su vida, pero la anticipación por descubrir cómo sería recibido la llenaba de adrenalina. ¿Sería suficiente lo que había aportado? Y, más importante aún, ¿sería capaz de sostener su nuevo camino, incluso si el crítico decidía que aún necesitaba mejorar? Mientras siguió cocinando, una inquietante pregunta apareció en su mente: ¿sería capaz de seguir el consejo del crítico, o tal vez en su búsqueda de la satisfacción ajena, podría perder la conexión con su esencia misma? Estaba a punto de encontrar la respuesta mientras miraba la botella de miel, el denso dorado reflejando su anhelo y su miedo a la vez. La mezcla de ingredientes burbujeaba suavemente en la sartén, pero la incertidumbre no se disolvía tan fácilmente como el azúcar en el agua caliente. Lourdes sentía como cada segundo que pasaba intensificaba la lucha interna, el deseo de experimentar la autenticidad de su cocina contra el miedo a las críticas que podrían no comprender su visión.
Mientras el aroma a arándanos y miel llenaba su entorno, la cocina se convertía en el espacio donde lucharía no solo con sabores, sino con su propia identidad. Con manos firmes, tomó un frasco de especias. La canela estaba justo allí, esperando ser parte de la historia que anhelaba contar. Recordó cómo su abuela la utilizaba para dar calidez a cada plato, un guiño a su infancia que, aunque lejano, nunca había desaparecido. Cada elección que hacía ahora no solo era una decisión culinaria, sino un ladrillo en la construcción de su confianza como cocinera y como persona. Se detuvo. La sensación de desbordar creatividad le dio un empujón, y una nueva idea surgió. Agregar una pizca de sal marina. Esa contradicción entre dulce y salado la intrigaba, reflejando la complejidad de sus propias experiencias, la lucha entre lo que era y lo que deseaba ser. Sin embargo, el dilema persistía: si el crítico no comprendía su visión, si su enfoque era demasiado emocional, ¿acaso podría aceptar sus correcciones sin sentirse herida en lo más profundo? Lourdes se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada emocional. En ese instante, abrazar la vulnerabilidad se volvió inevitable. Decidió dejar de centrarse en cómo la opinión del crítico podía definirla. Tal vez su búsqueda de validación la había conducido hasta allí, pero la verdadera esencia de su cocina y de ella misma debía ser más que una búsqueda de aprobación. Así que respiró hondo. Mientras el crítico tomaba notas, Lourdes recordó cada momento de su camino, las caídas tras los platos no perfectos, las noches solitarias practicando recetas que jamás terminaría sirviendo. Esa transformación, desde la inseguridad hasta la autoconfianza, era el verdadero relato que deseaba expresar. Con la miel y los arándanos, ahora se unían en su mente con la sal y la canela, en una simbiosis de sabores que representaba su viaje. Todo comenzó a fluir con más claridad. Al continuar trabajando en el plato, Lourdes sintió una conexión más fuerte con los ingredientes. Era un diálogo constante entre el pasado y el presente, una danza de sabores en la que cada uno tenía su razón de ser. Sin embargo, justo cuando comenzó a sentir que la receta estaba tomando forma, una inquietante pregunta regresó a su mente: el riesgo de que su vulnerabilidad pudiera ser percibida como debilidad seguía allí, acechando. Se detuvo y miró al crítico que probaba su creación con atención, preguntándose si lo que a ella le parecía un acto de valentía, para él podría ser meramente un intento fallido. Volvió a sumergirse en sus recuerdos, sintiendo el peso que la historia de su vida cargaba en cada bocado. Era como si cada ingrediente reclamara su lugar en el escenario, exigiendo reconocimiento. En ese instante, se dio cuenta de que la balanza no se inclinaba solamente hacia el éxito o el fracaso. Se trataba de un viaje personal, de una búsqueda perpetua hacia la autoaceptación y la habilidad de mostrarse como realmente era. Y así, mientras balanceaba los arándanos y la miel, su mente ideó un nuevo plato. Sin embargo, la incertidumbre persistía. ¿Sería lo que había creado suficiente para impresionar al crítico? O, peor aún, si fracasaba, ¿cómo podría afrontar el juicio? Lourdes sintió que cada decisión se tornaba un espejo de su propio crecimiento personal, reflejando sus miedos y su fuerza. Fue entonces cuando una idea poderosa surgió en su mente: en lugar de evitar la crítica, ¿por qué no invitarla a ser parte de su viaje? Con ese nuevo enfoque, sintió que la ansiedad empezaba a disiparse, al mismo tiempo que su determinación se consolidaba. A medida que el crítico terminó de probar su plato, Lourdes se encontró en una inesperada sesión de revelación. No solo necesitaba aceptar las críticas, sino utilizar cada comentario como una herramienta de crecimiento personal y profesional. Pero justo cuando estaba lista para compartir su historia con él, una nueva duda la acechó: ¿qué pasaría si se quedaba sin palabras en el momento crucial? La tensión aumentaba, como un ingrediente en espera de ser liberado en la mezcla. Sus ojos se dirigieron hacia el crítico, quien parecía deliberar en sus pensamientos. Habría llegado, finalmente, el momento en que ella pudiera compartir su verdad y dar ese decisivo paso hacia su autodescubrimiento. ¿O requeriría, aún más, una valentía que no sabía si poseía? Atrapada entre la emoción y el miedo, Lourdes respiró profundamente, preparándose para el momento que cambiaría su vida. La mano de Lourdes tembló ligeramente al momento de colocar su plato en la mesa frente al crítico. Hizo un esfuerzo consciente por controlar la mariposa de nerviosismo que revoloteaba en su estómago. Se sentó, cruzando las piernas, con la mirada fija en el breve instante que seguiría. El crítico, un hombre de expresión severa, no la miraba, su atención estaba firmemente enfocada en la comida. Sin embargo,
Cada segundo que pasaba sentía que la atmósfera se cargaba de expectativas, y ella misma se preguntaba qué era lo que todavía debía demostrar, si era su habilidad como cocinera o su fortaleza interior. En su mente, Lourdes había preparado un discurso sobre la historia detrás de su plato, la fusión de sabores que representaba tanto su pasado como las luchas de su presente. Sin embargo, las palabras parecían eludirla, transformándose en silencio y duda. Era un momento en el que podía abrirse y someter sus inseguridades a la luz, o replegarse, temiendo que la verdadera Lourdes quedara expuesta al juicio de otra persona. Al observar al crítico moverse de un bocado a otro, Lourdes se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo su creación culinaria, sino su disposición a compartir su esencia. La cocina siempre había sido su refugio, un lugar donde podía verter sus emociones y anhelos en los platos que preparaba. Sin embargo, ahora estaba en un punto en el que necesitaba más que eso, necesitaba confrontar su autoimagen, comprendiendo que su autenticidad dependía de su capacidad para mostrarse sin las capas que a menudo la envolvían. El crítico tomó un sorbo de agua. Se apoyó en la silla, y con una expresión pensativa, se dirigió a ella. «Dime, ¿qué te llevó a combinar estos sabores? Hay algo más aquí, algo que no puedo identificar». Las palabras resonaron en su mente, una invitación casi desenfrenada a compartir su historia. Sin embargo, los recuerdos del pasado interfirieron, trayendo consigo un torrente de inseguridades. Como había sido tachada de soñadora, de estar demasiado apegada a lo sentimental. La vulnerabilidad era su arma y su carga al mismo tiempo. Claramente necesitaba un giro en su narración. Esto no era solo sobre el plato, sino sobre quién era como persona. Sobre la elegancia de aceptar los fragmentos rotos de sí misma y transformarlos en algo hermoso. Mientras pensaba en ello, tomó aire profundamente, preparándose a abrir la boca. Pero el talón de Aquiles de su inseguridad estaba acechando, amenazando con silenciar su voz. ¿Acaso te has inspirado en algo específico? Persistió el crítico, el interés brillando en sus ojos. De pronto, Lourdes comprendió que este era el instante que había esperado. El crítico no buscaba meramente un rendimiento de su técnica, sino una conexión genuina. Era el momento de ofrecer su verdad, de dar paso a su vulnerabilidad. Mis ingredientes fueron elegidos por lo que representan en mi vida, finalmente expresó, sintiendo como unas gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. Hablo de miel y arándanos porque son recuerdos de mi infancia, de momentos vividos con mi abuela. La canela representa la calidez del hogar, mientras que la sal es la ayuda que me doy para recordar que la vida es agridulce y que los contratiempos nos enseñan. Las palabras fluyeron, empujadas por la verdad que siempre había temido compartir. Pero, al mismo tiempo, una tormenta de dudas arremetía en su interior. ¿El crítico comprendería su mensaje, captaría el alma detrás de su trabajo? ¿O todo lo que había expuesto sería en vano? Mientras el crítico escribía en su libreta, Lourdes sabía que lo crucial no era solo si su plato sería bien recibido, sino el acto mismo de revelarse con sinceridad. Una revelación repentina la iluminó. Si ese crítico decidía minimizar su trabajo, ello no restaría valor a su viaje, su crecimiento. Era el momento de reconfigurar las expectativas. En un giro final, ella añadió, no espero que a todos les guste, pero deseo que sientan algo. Y, mientras se sumergía en sus pensamientos, la mirada. El crítico se dirigió hacia ella con intensidad. El momento de verdad estaba en el aire, cargado de la promesa de un futuro incierto. ¿Podría Lourdes avanzar hacia una nueva etapa de su vida, donde la crítica no fuese un obstáculo, sino una oportunidad para el crecimiento? Las respuestas seguían ocultas en la mente del crítico, y una nueva preocupación hortera surgió. ¿Acaso había expuesto demasiado de sí misma? La tensión la hacía sentir viva, sin embargo, ahora su destino parecía entrelazarse con el de su plato. ¿Sería esa la clave para desbloquear el éxito, o significaría simplemente una entrega personal que podría cambiar el rumbo de toda su carrera? El silencio se alargó, como un hilo fino que tensiona antes de romperse. Lourdes miraba fijamente la expresión del crítico, buscando señales, interpretando los gestos sutiles que podrían delatar su reacción. Cada segundo parecía un eterno recorrido por el umbral de lo desconocido. Aquella búsqueda de aprobación se había convertido en una espada de doble filo, por un lado, su necesidad de validación profesional, por el otro, el deseo de ser vista como lo que realmente era. Cuando el crítico finalmente levantó la vista de su libreta, Lourdes sintió que una especie de rebelión comenzaba a gestarse en su interior.
La vulnerabilidad que una vez le había dado miedo ahora se le presentaba como una armadura, una fortaleza inesperada que emanaba desde su ser. Su vida, con todas sus inseguridades y luchas, era una paleta de colores vibrantes que necesitaba ser expresada. Es interesante, dijo él con un tono que hacía eco de la curiosidad genuina. Pero me gustaría saber más de ti, de la cocinera que ha dado vida a este plato. ¿Cómo ha afectado tu pasado este momento presente? La pregunta la atravesó como una corriente eléctrica. Era el instante que había estado esperando, aunque no en la forma que había anticipado. Lourdes comprendió que no podía seguir ocultándose detrás del arte culinario, necesitaba desnudarse emocionalmente para poder avanzar. Se dio cuenta de que la conexión no solo debía establecerse con el crítico, sino también con ella misma. Cocinar ha sido siempre mi refugio, empezó a relatar, y con cada palabra, su voz se iba fortaleciendo. Desde pequeña, he aprendido que cada bocado cuenta una historia. Mis platillos han sido siempre la voz de mis recuerdos, de mi dolor y mis alegrías. Cocinar es un acto de fe, una forma de enfrentar las dificultades con esperanza, una forma de abrazar mis raíces y mis cicatrices. Mientras hablaba, una parte de Lourdes se sentía liberada, como si cada palabra fuera un ladrillo que caía de la muralla que había construido a su alrededor. La sinceridad se sentía tanto liberadora como aterradora, comenzaba a aceptar que su voz, aunque temblorosa, era válida. Quiero que la gente no solo pruebe, sino que sienta lo que yo siento al cocinar, concluyó con un tono de determinación. Sus ojos reflejaban una mezcla de valentía y fragilidad. Por primera vez en mucho tiempo, no le preocupaba tanto la opinión del crítico. Había aceptado su propia narrativa, y eso le otorgaba una fortaleza inesperada. El crítico se mantuvo en silencio un momento, como si estuviera procesando cada palabra. La atmósfera entre ellos cambió, y Lourdes sintió que su propio crecimiento personal comenzaba a resonar con fuerza en su pecho. Tu historia es más importante que este plato, dijo el crítico, su voz ahora más suave. Es lo que hace que la comida sea auténtica. Lo que experimentamos en cada bocado es solo una extensión de quién eres. Estás en el camino correcto, pero recuerda, el viaje no es solo sobre el éxito. Es sobre la conexión, con tu pasado, y con quienes te rodean. La resonancia de sus palabras provocó en Lourdes una reflexión profunda. El éxito profesional no era solo cuantificable en términos de premios o críticas, sino también en la capacidad de ser fiel a sí misma, de conectar con los demás a través de sus experiencias compartidas. Sin embargo, una duda surge como una sombra alargada. ¿Cómo podría balancear su autenticidad con las expectativas de un mundo que parecía demandar conformidad? La inquietud la atrapó de nuevo. Si todos sus esfuerzos personales no eran suficientes para brillar en un espacio competitivo, ¿habría fracasado realmente? Mientras el crítico tomaba notas, Lourdes observó la pequeña hoja de papel entre sus manos y sintió un impulso irrefrenable de salir de su zona de confort, de retarse a sí misma. Ahora entendía que debía enfrentarse a este mundo no solo como cocinera, sino como una mujer que entierra sus raíces y florece a través de sus verdades compartidas. ¿Y si decido que esto es solo el principio? Se preguntó a sí misma, mientras sus pensamientos comenzaban a formarse en estrategias y acciones. Dando un paso adelante, se dio cuenta de que la sombra del temor nunca desaparecería del todo, pero confiaba en que cada bocado que ofreciera, cada historia que compartiera, la iría acercando a convertirse en la versión más brillante de sí misma. Mientras el crítico la miraba, algo en su mirada le ofreció una oportunidad. ¿Qué te parece si seguimos explorando más sobre ti y tu cocina? Una pregunta, o quizás una invitación hacia un camino que Lourdes no habían imaginado hasta ese momento. La posibilidad de descubrir y redescubrirse a través de sus platos, un mundo nuevo aguardaba, pero esta vez no solo con ingredientes, sino también con un profundo sentido de identidad y propósito. La cocina ya no era solo un refugio, sino un puente hacia su verdadero ser. Pero, ¿acaso sería suficiente para enfrentarse a las grandes rivalidades que estaban a la vista? El desafío se agazapaba en el horizonte y Lourdes se preguntaba hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Estaba lista para seguir el impulso, pero las próximas decisiones que tomaría podrían marcar su destino de manera irreversible. El aire estaba vibrante en la cocina mientras Lourdes se sumía en el torrente de emociones que la invadía. La invitación del crítico latía en su mente como un tambor insistente, explorar más sobre ella y su cocina. ¿Pero cómo proceder? Las dudas, que habían sido compañeras constantes, merodeaban de nuevo. Decidió que no podía permitir que la incertidumbre la paralizara. En lugar de eso,
Adoptó un enfoque más estratégico. Posó las manos sobre la mesa, sintiendo la dureza de la madera como un ancla física a la realidad que necesitaba enfrentar. En ese momento, Lourdes se comprometió a transformar su vulnerabilidad en poder. Quería que su cocina hiciera resonar quiénes eran sus raíces, sus luchas, y las historias que aún le quedaban por contar. Su primer paso fue evaluar su repertorio. Se sentó varios días y analizó cada plato que había creado hasta entonces. Hizo una lista, no solo de ingredientes, sino también de las emociones que cada uno evocaba. En su mente, se dibujaron imágenes de su infancia, de la abuela cocinando en una cocina pequeña y cálida, las risas en la mesa familiar, los rostros de quienes habían probado su comida y la sensación de orgullo que la invadía. Cada receta la llevó de nuevo al pasado, permitiéndole reconectar con lo que realmente significaba cocinar para ella. Lo que una vez había considerado solo un ejercicio técnico se transformó en un viaje íntimo hacia su autenticidad. Empacó cajas con sus ingredientes favoritos y decidió experimentar. Se concentró en crear platos que no solo fueran bien recibidos, sino que también contaran una historia, su historia. Mientras se adentraba en la cocina, experimentaba una nueva libertad. Sin preocuparse por la perfección, se permitió fallar, reírse de sus errores y aprender de ellos. Sustituyó la sal por el dulce de la memoria, creando combinaciones inesperadas que habrían hecho que el crítico se sentara al borde de su silla. La cocina se convirtió en un lienzo donde plasmaba sus emociones, cada cucharada era la representación de momentos vividos. Ciertamente, Lourdes sentía temor, el fantasma del fracaso siempre estaba presente. Sin embargo, lo abrazaba, reconociendo que el miedo no la definiría. El camino hacia su esencia nunca había sido lineal y ahora comprendía que las desviaciones y errores son parte del crecimiento. Aceptaba que su valor no radicaba únicamente en los elogios externos, sino en ser fiel a sí misma y a su historia. Cuando se presentó ante el crítico nuevamente, su mente y corazón estaban en sintonía. Sin miedo, se plantó frente a él con su nueva propuesta. Con cada palabra que pronunciaba, ella se sentía más segura, más fuerte. Cada plato era un testamento de su evolución, un paso más allá hacia su destino. He decidido que este viaje será una celebración, no solo de la comida, sino de nuestras historias compartidas, le dijo, y en su voz resonó una confianza que nunca había sentido antes. Cuando el crítico tomó un bocado del primer plato, Lourdes contuvo la respiración, ansiosa por su opinión. El momento se extendió, una eterna fracción de segundo, donde pasado, presente y futuro se entrelazaban. La expectación era palpable, una nueva etapa estaba por comenzarse. Esto es, el crítico se detuvo, abrió la boca para continuar, y Lourdes se preparó para lo que podría ser una revelación tan inesperada como temida. ¿Sería este el momento que definiría su carrera? ¿O el inicio de una nueva batalla contra sus propios límites? El crítico se detuvo, el silencio llenó la cocina. Lourdes sintió que el tiempo se desaceleraba, como si cada segundo se arrastrara con la fricción de sus nervios. Cuando finalmente él habló, su voz fue firme, pero cálida. Esto es transformador, dijo, y Lourdes sintió como un peso se levantaba de sus hombros. La búsqueda de su propia verdad en la cocina había valido la pena. Has logrado capturar la esencia de cada ingrediente. Este plato no solo es una combinación de sabores, es una historia contada a través de la comida. Esa afirmación resonó con Lourdes. Por primera vez, comprendió que había trascendido sus dudas, había dejado atrás la necesidad de aprobación. Ahora, ella había creado algo que realmente representaba quién era. Con cada bocado, el crítico no solo apreciaba el buen gusto, sino también la pasión y el esfuerzo que habían sido destilados en cada ingrediente. El siguiente plato fue presentado, y con él, una nueva historia que contar. Este era el resultado del cambio en su enfoque, no estaba buscando la validación, sino celebrando lo que significaba la cocina en su vida. El crítico, curioso, le pidió que narrara la historia detrás de su creación. Este plato representa la unión entre mis raíces y mis sueños, explicó Lourdes, con una voz que vibraba de confianza. La miel evoca recuerdos de mi abuela, que siempre integró dulzura a la vida con amor. Los arándanos son un símbolo de mi lucha por encontrar mi lugar en el mundo de la gastronomía, desafiando la percepción de lo que se considera convencional. Mientras compartía estos detalles y su conexión emocional con la cocina, Lourdes sintió que su voz se volvía más fuerte y su presencia más sólida. El crítico la escuchaba atentamente, sus ojos brillaban con un interés renovado. Este momento, el que ella había anhelado tanto tiempo,
Era la afirmación de que su viaje había valido la pena. Tras probar el siguiente plato, el crítico asentía con aprobación, y Lourdes no podía evitar sonreír al ver cómo cada bocado desencadenaba una reacción positiva en él. Lo que he visto hoy no es solo un simple acto de cocinar, dijo el crítico, es un testimonio de la resiliencia. Tu pasión es contagiosa, y cada plato proviene de un lugar profundo. Me encantaría ver cómo esto evoluciona en un proyecto más grande. La afirmación de ese crítico renomado fue como una luz brillante en la oscuridad de sus dudas. En aquel momento Lourdes sintió que no solo había conquistado a su audiencia más difícil, sino que había demostrado su valor a sí misma. La posibilidad de un proyecto más grande tomó forma rápidamente en su mente, un menú que contara su historia a través de emocionales combinaciones de sabores. No sería solo un menú, sería una experiencia que trascendería las fronteras de lo culinario para llegar al corazón de quienes lo disfrutaran. Me gustaría hacer un libro de recetas que compartan no solo los platillos, sino también las historias detrás de ellos, proclamó Lourdes con determinación. Un libro que inspire a otros a experimentar en la cocina, pero también a encontrar su propia voz, tal como yo lo hice. El crítico sonrió. Eso sería espectacular. La cocina puede ser un medio poderoso. Te ofrece la oportunidad de conectar y comunicarte con los demás. Tu enfoque no debe ser solo sobre la comida, sino sobre el impacto que puede tener en sus vidas. Esa conversación encendió una llama en el seno de Lourdes. Había superado su lucha interna, había desafiado las expectativas y había creado un espacio donde se sentía completamente en control de su narrativa. Se dio cuenta de que la cocina no solamente era un lugar de trabajo, sino su verdadera voz, una herramienta de sanación y expresión. Mientras sus pensamientos se entrelazaban con ideas, Lourdes se sintió diferente. Había pasado de ser una mujer que lidiaba con inseguridades y buscaba validación, a una emprendedora que abrazaba su vulnerabilidad, haciendo de ella su mayor fortaleza. El crítico le extendió su mano una vez más, esta vez con un brillo de reconocimiento. Estoy entusiasmado por ver a dónde te llevará este nuevo camino, Lourdes. Tienes una larga y prometedora trayectoria por delante. Al aceptar su mano, Lourdes sintió una profunda satisfacción. Finalmente, había ganado la confianza en sí misma que había estado buscando durante tanto tiempo. Si bien el camino sería incierto y lleno de desafíos, estaba dispuesta a enfrentar cada uno de ellos. Lourdes sabía que había encontrado su lugar en el mundo de la gastronomía. El viaje no era solo hacia el éxito profesional, sino hacia un profundo entendimiento de sí misma y el reconocimiento de su valor personal. Ahora estaba lista para compartir su historia. Para demostrar que los arándanos, un simple fruto, podían ser mucho más que eso. Con esta resolución, cada nuevo día estaría lleno de oportunidades para crear y contar su historia, una receta a la vez. Y así, la historia de Lourdes toma el rumbo que siempre había soñado, uno donde su pasión y su autenticidad guiarían cada paso en su camino hacia el futuro. Ahora tú, querido espectador, debes formar parte de esta historia única. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas disfruten de estas transformaciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad.